Ok, chicos, buenas noches. Bienvenidos a una semana de clases asincrónicas. Creo que es la clase número 7. Ya estoy perdiendo la cuenta con tantas materias. Y bueno, antes de empezar la clase, quisiera así informarles, chicos, que desde esta semana, o sea, desde el día de hoy, en este caso 12 de noviembre, sí, 12 de noviembre, ustedes tienen que ingresar al Moodle y ahí tienen que poner su asistencia. Es la forma de controlar de que ustedes asisten a clases. Las 6 pasadas, yo les voy a poner a todos el visto, como que todos estuvieron, pero desde el día lunes ya no hay forma de que ustedes se registren post clase. Eso quiere decir que tienen que entrar de ley el día que es a poner la asistencia. No se puede reprogramar, entonces por favor sí les pido que estén bastante atentos en este tema y por favor entren a diario a la plataforma para poder tener a tiempo sus asistencias. Pues, ¿no? Recuerden que el 25% de faltas automáticamente pierden el semestre y el objetivo es que no lo pierdan, pues, ¿no? Ok, a la clase anterior habíamos hablado ya de lo que era el presupuesto del sector público, hablábamos de algunas fases, vamos a repetir un poquito, vamos a entrar una nueva fase, que es la que se implementa ahora, no tal vez es una fase, pero sí es algo muy importante que el sector público como tal lo hace, ¿no? Entonces, hablábamos que básicamente el sector público como tal, casi al igual que el empresarial, se reunían sus diferentes departamentos para poder hacer el presupuesto que en este caso, los GAT, las empresas públicas y la banca pública tenían su propio presupuesto. El gobierno solo enviaba parte, pero básicamente cada una de estas empresas, instituciones públicas, empresas públicas y la banca pública tenían su propio presupuesto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del concepto y hoy día vamos a llegar a la primera etapa, que sería la primera, bueno, las primeras dos etapas, la etapa de planificación y la etapa de programación, si mal no recuerdo. Entonces vamos acá y vamos a refrescar el concepto de ciclo presupuestal del sector público, ¿ok? Entonces, decimos que básicamente repetimos lo mismo, un proceso fundamental que guía la gestión financiera de los recursos. Perdón un segundo, me entró una llamada. Perdón. Entonces repetíamos que el ciclo presupuestal del sector público es un proceso fundamental para la gestión financiera de los recursos públicos. Y esto va desde la planificación hasta la rendición de cuentas. Este último paso es el que teníamos en la vez pasada, que teníamos el ciclo como tal, como un circulito, es lo que se incrementa ahora, la rendición de cuentas. ¿Ok? Son algunas etapas que son conectadas, se introducen entre ellos, una pasa a la otra. Esto es un proceso como tal, el proceso se llama ciclo presupuestal, porque no podemos ir de atrás para adelante, sino tenemos que ir en orden, ¿ok? Como se ve acá, como se ve en la ilustración, ¿ok? ¿Para qué? Para asegurar la transparencia, la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Recordemos que no es lo mismo tener capital privado y manejarse con eso a tener a manejar el recurso público. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver, lo he organizado de esta manera en 7 pasos. ¿Ok? Vamos a ver, hemos desagregado unos poquitos. Ustedes ven, por ejemplo, lo pueden ver en el, en la unidad como tal. No aparece, pero recuerden que la unidad es lo mínimo lo que debemos enseñarnos, ¿no? Entonces, yo sí me puedo ampliar un poquito más, sí puedo agregar más cositas para que tengamos más entendimiento. Entonces tenemos que la planificación, que es nuestra primera fase, nuestro primer punto, es la etapa en la que se definen las prioridades y objetivos que tiene el gobierno, ¿ok? Siempre para el siguiente año fiscal. Recuerden que el presupuesto se hace siempre un año antes. En estos meses ya estamos haciendo el presupuesto para el siguiente año, ¿ok? Vemos básicamente cuántos recursos vamos a poder recaudar y qué necesidades tenemos, cómo podemos solventar estas, ¿verdad?
y las metas que nos vamos a fijar y cómo vamos a llegar a esa parte. Entonces, esta parte es la parte de la planificación y la primera parte. La programación y la formulación presupuestaria básicamente ya es el paper como tal, ¿no? El paper detallado que especifica cuánto hay de recursos, cuánto se ha asignado a cada uno de los programas o departamentos o actividades que tenga el gobierno. En este paper también vamos a encontrar nosotros el financiamiento y hasta dónde podemos llegar, el techo presupuestario, lo que sean las restricciones en este caso. La aprobación del presupuesto como tal, esto de acá, eso se aprueba por la Asamblea, en este caso que es el Poder Legislativo, ¿verdad? Son ellos los que tienen la potestad de aprobar o rechazar este paper, este documento. Aquí básicamente habrán debates, cuando ustedes ven que, bueno, no son todos son públicos, pero siempre vemos resúmenes de lo que pasa en la Asamblea. Esas sesiones que siempre hay dobles y todo eso ahí, también son parte del presupuesto. Ellos también se sientan y dicen, ok, ¿sabes? Vamos a analizarlo. Yo creo que hay mucho gasto en inversión, hay mucho gasto corriente, entonces no, vamos a bajar esto, vamos a cambiar, entonces llegan a un consolidado y luego se aprueba. Muy pocas veces se aprueba sin ningún tipo de observación. ¿Ok? La ejecución y, esto también, y la aprobación también es antes del año fiscal. O sea, todo esto que está aquí, el punto uno, punto 2 y punto 3, son previo al año fiscal. O sea, se hacen un año antes, no en el año en curso. Ahora el punto 4, la fase 4, que es la ejecución de presupuesto, ya es algo que se hace dentro del periodo fiscal. ¿Ok? Entonces, aquí ya se van a ejecutar todas las actividades programadas, se va a recaudar todo lo que se ha propuesto recaudar, ¿verdad? Y vamos viendo el seguimiento al gasto que no exceda lo que hemos planificado, ¿verdad? Y se compra todo o se paga todas las necesidades, los servicios que se hayan planificado el año anterior. ¿Ok? El quinto paso eh, es la modificación presupuestaria, lo que llamábamos reformas, ¿verdad? Entonces, durante el año fiscal, y aquí lo aclara, es dentro del mismo año, o ya no es antes, sino en el año, pueden haber ajustes en el presupuesto debido a eventos imprevistos. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos con problema de las lluvias, cambios en las prioridades, variaciones en la relación de ingresos. Es probable que no recaudemos lo que hemos planificado, por lo tanto, el presupuesto se va a achicar, ¿verdad? Y obviamente estas modificaciones o reformas también son aprobadas por el legislativo, que en este caso es la Asamblea. ¿Ok? Este paso de modificaciones es algo que les quise poner, eh, identificarlo como una fase más, porque también es importante que ustedes conozcan esta parte, ¿no? Las reformas que puedan haber, porque el hecho de que nuestro país empiece con 33.350 millones de dólares en presupuesto no quiere decir que sea mismo que se va a terminar al fin del año. Puede aumentar en pocas veces y puede disminuir en otras muchas veces. ¿Ok? Seguimiento y evaluación es un paso que ya teníamos conocido desde la clase pasada, ¿verdad? Aquí vamos viendo nosotros que todo se esté ejecutando de manera correcta, que no haya desviaciones en el camino, que esto asegure la transparencia y la rendición de cuentas, que es el siguiente paso. La rendición de cuentas ya no es un paso en el periodo fiscal, es un paso post periodo fiscal. Entonces, vemos que en el ciclo presupuestario como tal, intervienen 3 años. El año previo, que es el que se planifica para el año fiscal, y post año fiscal. La rendición de cuentas es cuando el gobierno seccional, el gobierno nacional, eh, expone lo que realmente se hizo en el año anterior, lo que se hizo, cuánto se recaudó finalmente, cuánto se gastó finalmente, cuánto queda de deuda, si no queda deuda, si hay superávit o si hay déficit. Todo esto de acá se hace en la rendición de cuentas, ¿ok? De todo lo que se recaudó, todo lo que se gastó, todo lo que se pagó y si hubo o no hubo alguna variación en el presupuesto inicial hasta el final, ¿ok? Esto es de manera superficial las 7 fases que vamos a ver en esta clase. Como les dije, vamos a ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con la planificación y la programación y formulación presupuestaria. Entonces, vamos. La programación y formulación, ¿ok? Eh, la he resumido en 4 características importantes, que básicamente es el análisis de las necesidades, la definición de programas y actividades, la asignación de recursos y la elaboración del presupuesto. ¿Ok? Entonces, en la parte del análisis, nosotros ¿qué vamos a hacer? Ver necesidades que tiene la población,
el sector público como tal, vamos a identificar prioridades, vamos a abordar problemas que puedan haber o que haya en el momento para poder solventar, ¿verdad? Y también objetivos estratégicos para planes de desarrollo, chicos. Ese va a ser nuestro análisis, o el análisis, en este caso, del gobierno como tal, del ejecutivo. Vamos a definir, según este análisis, vamos a definir los programas y actividades que se van a realizar. Toda vez que yo ya hice el análisis, bueno, que ya tengo estos programas, son los que yo voy a llevar a cabo en el siguiente año fiscal, porque ya tengo identificadas esas necesidades, ¿verdad? Vamos a ver los objetivos de cada uno de estos, metas a alcanzar y hacer los indicadores de desempeño o los PKI. ¿Ok? Toda vez que ya analizamos y ya tenemos los programas y proyectos que vamos a realizar, ¿verdad? Ya asignamos a un programa y a una actividad, tenemos todos sus objetivos, sabemos cuáles son necesidades asignadas, necesidades identificadas, vamos a asignar recursos a esos programas y esos proyectos. ¿Ok? Entonces ponemos un techo presupuestario fijo, nosotros, en este caso, la parte financiera, define los techos presupuestarios para cada una de estas actividades, viendo obviamente necesidades y objetivos establecidos. Obviamente, el análisis para esto es muy importante y luego la evaluación, porque lo que siempre buscamos en el sector público, o se busca en el sector público, básicamente, que es la optimización de los recursos, porque obviamente son escasos. Finalmente, cuando ya tenemos definido, analizado y asignado, elaboramos el presupuesto ahora sí. El documento formal o el paper que detalla todo lo que va a pasar en el próximo periodo fiscal, que incluye cómo va a ser el financiamiento, o sea, cómo vamos a recaudar la plata, si viene por venta de, por asignación de, por crédito de o por lo que fuese. En este paper o este documento ya viene esa parte, ¿ok? Entonces, este de aquí es el punto 1.2, formulación y programación del presupuesto. Vamos a hablar un poquito de la aprobación. La aprobación, como les explicaba antes, viene del debate, de la asamblea, donde ellos van a prioridades, ver el nivel de gasto, van a ver si realmente esto está bien o si no, pues van a mandar alguna modificación para que se enmiende el documento. Toda vez que ya está subsanada esta parte, que ya el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo, ¿verdad? La Asamblea vota. Obviamente se requiere la mayoría de votos, como cualquier ley que se aprueba, para que sea aprobado este paper. Y de esta manera se convierta en ley el presupuesto. Luego de que ya hubo el debate, que ya hubo las enmiendas, que ya se le mandó al Ejecutivo, que se pasó todo, que ya pasó la votación, que ya se aprobó este documento, el presupuesto ya es una ley, entonces este se publica en el registro oficial, está en todas las páginas del gobierno, ¿verdad? Y eso es lo que permite que el ciudadano común tenga acceso y pueda verlo. Todo esto lo pueden ver ustedes en la página del gobierno. Ahora, esto es parte de la transparencia, ¿ok? Todo esto de aquí forma parte de lo que, recuerden ustedes, el último paso, la rendición de cuentas. Todo esto aquí tiene que darse porque todo esto tiene que ser publicado al final, al siguiente año en el documento de rendición de cuentas. Entonces nos vamos a quedar por hoy hasta acá, nos hemos quedado hasta el punto 3, todo lo que es previo al año fiscal. La siguiente clase podremos entrar ya a la parte de ejecución, tales modificaciones, seguimiento, etc., lo que ya se haría dentro del año fiscal para finalmente en la última sesión de esta unidad hablar de rendición de cuentas. ¿Ok, chicos? Entonces, no se olviden, por favor, de las asistencias. Recuerden que desde el día de hoy ustedes las marcan. Las anteriores las voy a marcar yo. Y que es un método de nosotros darnos cuenta que ustedes entran a ver las clases. Bueno, que tengan un buen día, una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.